comienza Prohibido Olvidar por FM 101.9. Actualidad local, nacional, cultural y social. Conducción Gloria Álvarez. Opinión y comentarios Pablo Aceto. Prohibido Olvidar. Buenas tardes, con una tarde muy linda en Mar del Plata. Hoy es martes y de 15 a 16 horas llega Prohibido Olvidar por la FM 101.9 aquí en Mar del Plata. Para escucharnos por internet www.fm1019online.com y en YouTube busca Prohibido Olvidar. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy estamos en directo acá para divertir, alegrar a la gente, como nuestra sana costumbre. También vamos a aprovechar a saludar. Hoy estamos en vivo. Sí. Hoy la vida nos ha puesto en este lugar. Vamos a saludar tanto a Oscar Ortiz. Exactamente. Y a Claudio, que bueno, han retomado o han tomado otro rumbo en su carrera. Nosotros no somos periodistas, estamos acá para dar una opinión, una visión nuestra, pero bueno, uno nos alegra cuando a los compañeros, a los amigos, no te digo que la vida los impulsa, pero por lo menos le da una mano como para seguir adelante. Nos alegramos por esta nueva etapa y bueno, y esperemos... nueva etapa que comienza en el EU6. En EU9, Radio. En EU9, perdón. Radio Mar del Plata. En la ex Casa del Puente. Y bueno, esperemos que salga todo bien para ellos y que ese micrófono siga siendo también un replicador de todas estas cosas que queremos siempre difundir. Nuestras felicitaciones entonces a Claudio Laciar y a Oscar Ortiz. Bueno, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que se llama ¿Hay ajuste? Las noticias que vamos a tratar de desarrollar van a ser las siguientes: organizaciones sociales, caminos rurales, obras, vacunación, permisos para la temporada. Y la columna de Pablo Aceto se llama ¿Los bancos o los jubilados? Así que, bueno, vamos a preguntarle a Pablo si ya tenemos lista la columna de Alberto Cortés. Muy bien, vamos. Etapa de ajuste. Estas usinas han sumado este nuevo deporte a otros que vienen practicando sistemáticamente desde la asunción del gobierno nacional, como buscar, amplificar, inventar, exagerar y sobre todo exacerbar posibles diferencias entre el presidente y su vice, que sin lugar a dudas las tienen, como todos los presidentes y todos los vices de todos los países y todas las épocas en que han existido esos cargos. Otro de sus deportes es también sostener que cualquier iniciativa que quieran demonizar, haya partido o no de alguna cabeza del Frente de Todos, o inclusive hasta de otros actores no gubernamentales del país, es obra o el deseo de Cristina, etc. Han abandonado por ahora las afirmaciones de una inminente devaluación, que en realidad es lo que ellos promovían. Dado que las condiciones que les permitían ser creíbles en ese pronóstico de la coyuntura económica, supuestamente infalible, han sido, al menos en lo inmediato, revertidas por iniciativas del gobierno que ellos juzgaban imposibles y que en cambio se hicieron y vienen siendo exitosas.
Por izquierda, el FIT acompaña con la misma afirmación, la de un ajuste en desarrollo, hasta el extremo de usarla como principal argumento para no votar una iniciativa como el aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia. Otro argumento más sólido que han esgrimido es que el 25% de lo recaudado irá a parar a proyectos de gas que, si bien serían necesarios en algún formato, el que más probablemente adopten sea el del fracking, totalmente contrapuesto a las necesidades ambientales. Por su lado, los voceros gubernamentales se esmeran en tratar de demostrar que no existe tal ajuste, sabedores que esa lectura de la realidad busca esmerilar su base social. ¿Quién tiene razón? Históricamente en Argentina se ha hablado de ajuste cuando gobiernos o políticas neoliberales han intentado alcanzar o volver a equilibrios de variables macroeconómicas como los resultados del presupuesto estatal o bien de la balanza de pagos externa del país. Dado el carácter de clase de esos gobiernos o políticas, que en realidad representaban a los intereses de la pequeña minoría oligárquica, que desde nuestros orígenes se ha enriquecido a costa del sacrificio de la mayoría de los argentinos, es obvio y además conocido que esos equilibrios, que no están mal en sí mismos, se han buscado en todos esos casos únicamente a través de empeorar aún más la situación de justamente esa mayoría de argentinos, los trabajadores ocupados y desocupados, los sectores medios y las pymes, del campo y la ciudad, que han puesto el lomo desde siempre o que, en una porción de ellos, ni siquiera logran acceder a un empleo. Así, por ejemplo, bajar el déficit fiscal se ha procurado siempre reduciendo valores reales de jubilaciones, sueldos de empleados públicos, presupuestos de salud y educación, etc. Nunca aumentando la carga impositiva sobre las mayores fortunas y los sectores de ingresos más altos, acercándola, por ejemplo, a la que existe en los países europeos más desarrollados, que sería otra forma igualmente factible de acercarse al equilibrio fiscal. Por supuesto que es posible reducir o eliminar el déficit fiscal por otros caminos, distintos del ajuste fiscal neoliberal. Pero, ¿cuál elige el gobierno y por qué? El Frente de Todos, como lo ilustra su nombre, es una amalgama donde coexisten desde personajes como Sergio Massa, que en su momento acompañó en el Parlamento con sus legisladores a muchas de las principales iniciativas de Macri, y gobernadores justicialistas que de progresistas no tienen nada, hasta corrientes peronistas y no peronistas estrechamente ligados a las prácticas e intereses de los sectores populares. Esta amalgama fue imprescindible para derrotar electoralmente al macrismo, pero evidentemente tiene sus problemas. No obstante, en lo que podríamos llamar la conducción nacional del movimiento frentista, básicamente el presidente mismo, parece haber decisión de avanzar en un rumbo muy contrapuesto a lo que fueron los 5 años de macrismo. No estamos ignorando que esa conducción tiene una concepción ideológica capitalista y que sería totalmente incapaz e incluso altamente refractaria a profundizar a fondo ese rumbo si el proceso tuviera en algún momento la posibilidad de radicalizarse hacia la izquierda, que no es hoy el caso. Pero como el mismo presidente ha dicho más de una vez, tienen claro quiénes lo votaron, por qué y para qué. Las necesidades extraordinarias de la pandemia, la necesidad de subsidiar tanto a personas como a empresas que de golpe vieron interrumpidas sus formas habituales de financiamiento, más los gastos extraordinarios en materia sanitaria, pusieron al gobierno ante la imperiosa urgencia de incrementar notablemente sus erogaciones, justo en el momento en que la recaudación tributaria caería por el golpe de la recesión por pandemia sumada a la recesión por venir de un gobierno pro. Esto se financió con emisión, disparándose el déficit estatal. Contrariamente al dogma de los, entre comillas, economistas, en realidad propagandistas, neoliberales, que creen que la única causa de la inflación es la emisión monetaria, el aumento del déficit no provocó mayor inflación, sino al contrario. Esta bajó en los primeros meses de gobierno y de cuarentena, al revés del último año de Macri, que se negó a emitir y tuvo la mayor inflación en casi 30 años. Mientras que Fernández emitió a full, pero en medio de una recesión económica, situación que ahora empieza a cambiar y por eso se aceleran los precios, entre otros factores, Macri cortó la emisión, pero en medio de tarifazos y devaluaciones. Queda claro, la inflación responde a varias causas y no a una sola.
las movilizaciones contra la expropiación de Vicentín y, peor aún, el rol jugado por sectores de la justicia que trabaron la iniciativa presidencial, luego retrotraída por el propio autor, como la cruzada actual contra el aporte solidario, muestran que los enemigos del pueblo, que controlan, entre otras cosas, nada menos que los principales medios de comunicación, no se le harán fácil al gobierno si intenta que los equilibrios macroeconómicos necesarios se alcancen grabando, inusualmente, a quienes se la llevan con pala en los momentos de bonanza económica y se resisten hasta las últimas consecuencias a ceder nada en los momentos de malaria. El gobierno, en los hechos, trata de hacer equilibrios. Se niega a aplicar un ajuste al estilo Macri, rehusándose, por ejemplo, a devaluar, pero una vez comenzada la recuperación económica y aún antes, no ha tomado medidas que impliquen afectar los intereses de los sectores más poderosos de la economía, salvo la contribución solidaria, y ha preferido erosionar, en comparación a la inflación, los valores de las jubilaciones por encima de la media y los salarios estatales, e incluso, en menor medida, los privados. Solamente una movilización social sostenida, vehiculizada por canales diversos y creativos, será capaz de generar los contrapesos necesarios y suficientes que garanticen que el ajuste, reequilibramiento o como se lo quiera llamar, lo pague esa pequeñísima puntita de la pirámide poblacional que es la que fue beneficiaria principal y cómplice del saqueo macrista. Las condiciones internacionales y regionales están cambiando, en cierto sentido favorablemente, y en parte gracias a actitudes acertadas del gobierno nacional, como la que tuvo frente al golpe en Bolivia hace un año, o los pasos en dirección a recomponer la unidad latinoamericana, como el reciente acuerdo con México para avanzar en la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Pero es menester también cambiar decisivamente las correlaciones de fuerzas internas del país para que el gran triunfo alcanzado al derrotar al macrismo en las urnas no se diluya. Muy bien, organizaciones sociales se manifestaron frente a ANSES y cortaron Avenida Independencia. Esto fue hoy a la mañana. Bajo el lema "La salida es sin ajuste", diferentes organizaciones reclamaron en las puertas de la UDAI, ANSES de Independencia y San Lorenzo por la suspensión del IFE, acceso a alimentos, mejora de los ingresos y la creación rápida de puestos de trabajo. En el marco de una jornada nacional de lucha, diferentes organizaciones sociales se concentraron en las puertas de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, UDAI, en Independencia y San Lorenzo. Rodrigo Hernández manifestó: es un error suspender el IFE en una situación que continúa siendo crítica. Ese ingreso no solo es una ayuda a millones de familias, sino que implica gran cantidad de dinero circulando en las economías locales tan golpeadas. Las organizaciones sociales encaran la campaña "La salida es sin ajuste", que tiene propuestas en cuanto a acceso de alimentos, mejora de los ingresos, tierra para vivir y creación rápida de puestos de trabajo. Vamos a otra nota. Caminos rurales. Hay ciudades que con menos fondos han hecho más obras. Los productores frutihortícolas volvieron a cuestionar la falta de arreglos de los caminos. Reclaman un plan integral de obras, como las realizadas en Balcarce o Miramar. Desde la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredón volvieron a cuestionar la falta de obras en los caminos rurales que, según manifestaron, se contraponen al brutal aumento en 2019 del 500% en las tasas municipales, que dejaron al campo sin obras. Todo sigue igual porque se han emparchado los pozos más grandes, pero el trabajo de fondo, como los cuneteos, no se hizo, y hasta lo que sabemos, los equipamientos no se han comprado. Hace falta limpiar cunetas, alcantarillas,
levantar las calles. La mayoría de los arroyos están tapados. En General Pueyrredón se necesita un plan integral para estos caminos. Balcarce o Miramar lo han hecho. No es difícil, y menos con el valor de las tasas. Es cuestión de ponerse a trabajar. Vamos a otra noticia. Avanzan las obras para reforzar la atención sanitaria en la ciudad. Las obras en la unidad de refuerzo sanitario que se instalarán en el predio del IGA avanzan a buen ritmo y se estima en los primeros días de enero estarán finalizadas. Se terminó de construir la platea de hormigón y hay que esperar varios días para el fraguado. Luego comenzará la construcción en seco de las instalaciones, que se levantarán con una modalidad similar a la del hospital modular que se construyó en el mismo predio. La obra es financiada por los gobiernos nacional y provincial y tiene como objetivo reforzar la atención de casos de coronavirus en los distritos turísticos. Muy bien, dejamos aquí las noticias y vamos, Pablo, a tu columna, ¿los bancos o los jubilados? Bueno, hay que recordar, no fue hace mucho, lo que fue las promesas de la campaña electoral, donde Alberto Fernández había dicho que para ese diciembre iba a aumentar un 20% los saberes jubilatorios en compensación a los desfasajes en los distintos cambios que se hicieron. Para diciembre del 2019 era. Para diciembre de 2019. Claro. No solamente no aumentó, sí, al final del año, por lo menos la jubilación más baja va a tener ese aumento, pero el tema era en diciembre un 20%, y después le sacó la movilidad donde se le iba a reconocer a los jubilados, esto lo hemos hablado otras veces, lo recordamos de nuevo, donde se le iba a reconocer lo que era la inflación de la última etapa de Macri, es decir, a la baja. Uno entiende, y esto se ha dado, se ha complejizado la discusión con lo que fue la última novedad del 5% de aumento. Sí, ¿qué pasó ahí? Donde, de acuerdo a la resolución con que se fue sancionada, es un adelanto a lo que va a ser el hipotético sistema de movilidad del año que viene, que sería en marzo. Pablo, va a cuenta. Claro, el 5% que se dio ahora se va a descontar en marzo, ¿es así? A ver, primero, la nueva ley todavía no está vigente, todavía no fue votada. Todavía no está. Sí. Este 5% sería a cuenta de una movilidad que todavía no existe. Bueno, está bien. Supongamos que sale la ley, uno calcula que va a salir porque tiene la mayoría suficiente, es lo que hemos votado. Y supongamos que en marzo, porque sería un aumento cada 6 meses el nuevo régimen, donde no contemplaría la actualización por inflación, sino basado en un aumento que no sabemos en qué porcentaje, aumento de haberes y aumento de la recaudación que se supone que es producto de una reactivación o crecimiento económico. A referéndum de eso se da este 5%, supongamos que en marzo del año que viene se va a dar un 10%, estarían cobrando los jubilados diciembre, enero, febrero, es decir, 3 meses estarían cobrando el 5% porque ya lo venían cobrando desde antes. Ajá. Esta sería la explicación. Estamos hablando, el año que viene se descongelan las tarifas. Sí. Aparentemente ese impacto se daría
a partir de marzo, porque están todo el esquema, si bien no son vinculantes, pero está todo lo que son los plenarios públicos, las audiencias públicas, y eso llevaría todo a marzo. Aparentemente se implementaría, todo es aparente, ¿no? Se aplicaría un subsidio focalizado, ellos van a determinar quién lo necesita o no, para llevar adelante lo que es la actualización de tarifa. Una de estas cosas las comprende en función, sí, mirá, después de Macri encima vino la pandemia. Macri dejó las cosas mal, vino la pandemia, la dejó peor. Sí. Y uno entiende que, lógicamente, hay una escasez de recursos notable producto de la crisis, de la pandemia y de la crisis que dejó Macri. Hasta ahí estamos bien. La pregunta es, los recursos que se tienen, porque es lo que uno entra en discusión, ¿cómo se divide, cómo se reparte? Yo me acuerdo de esas promesas de campaña de Alberto Fernández que decía que entre los jubilados y los bancos, me quedo con los jubilados. Sí. Me quedo para qué, no lo dijo. Estamos discutiendo acá 5% de una base de haberes miserable, que encima no toca a todos, sino a una franja. Los aumentos que se dieron por DNU fue por banda, es decir, por ahí favoreció más al de la mínima, que tampoco le solucionó ningún problema, pero dejó fuera a los saberes intermedios, 20.000, 30.000 pesos, como si fueran parte de la oligarquía terrateniente, Sí. o de la burguesía comercial. Cobraba 35.000 pesos, no está bárbaro. No, por lo menos en relación a lo que son las canastas, por ejemplo, para jubilados, que está arriba de los 45.000. No, eso. Exactamente, no es ni la mitad de la canasta para jubilados. Y agregarle los servicios, agregarle, qué sé yo, cuestiones accidentales, vestimenta, esto. Bueno. Y entonces estamos discutiendo si, yo calculo que este descuento no se va a dar el año que viene, producto de revuelo que ha generado, un revuelo, la verdad era vergonzoso esto. Ahora estamos discutiendo un 5% miserable de aumento a los jubilados. ¿Esto se da con lo demás? Hoy acaban de anunciar ya el Plan Gas 4, que nosotros venimos hablando hace rato. Ya en el presupuesto nacional se autorizó un endeudamiento de 61.500 millones de dólares. No debíamos, ahora vamos a deber más. Con esto y con el 25% del impuesto a la riqueza, va a servir para subsidiar todo lo que es la industria petrolera y gasífera, porque esos 61.500 millones que se va a endeudar el país, que tiene aprobado por el presupuesto, no es para los jubilados, porque yo no conozco ningún jubilado que cobre en dólares. No hay. Pero sí, esto sirve para garantizar ese paraguas que hablaba Nielsen en alguna vez, que es garantizar los dólares para que las empresas extranjeras, que son las petroleras, las gasíferas, puedan girar su rentabilidad del producto que ellos van a vender al extranjero, y lo que nos va a vender a nosotros, que lo tienen que convertir en dólares para llevárselo afuera. Y esta es una parte que la hemos desarrollado más de una vez. ¿Y los bancos? ¿Cómo funcionan los bancos? Hoy, ¿se acuerdan que durante la época de Macri se hablaba mucho de lo que eran las LELIQs?
que no sé por qué se ha dejado de hablar de la LELIX, porque la LELIX se están siguiendo. Estamos debiendo en una suma de 5 billones y medio, 5 billones y medio de pesos en LELIX, que son, de acuerdo a la cotización de la fecha, rondan los 68.000 millones de dólares, por lo cual el Banco Central paga diariamente 5.300 millones de pesos diarios. 5.300 millones de pesos. ¿En concepto de qué? ¿De intereses? De intereses. ¿Por qué? Porque la LELIX son operaciones a 7 días. Es decir, todos los días se sienta el presidente del Banco Central a ver cuánto hay que pagarle a los bancos por las LELIX. 5.300 millones de pesos por día de intereses. Capital no se toca, porque como no hay plata para pagar el capital tampoco, entonces se refinancia. Lógicamente, los bancos aceptan la refinanciación. ¿Qué pone en la mesa de negociación? Tasa de interés. Hoy está en un 38% anual, por 7 días. Se vence a 7 días. Entonces, dentro de 7 días, si ahora tenés que pagar 5.300 millones, dentro de 7 días pagarás 5.350 millones, y así, y así, y así. Esta no es solamente la única tasa de interés a corto plazo que hay. Ayer estaba escuchando a Giuliano en el programa de Massitelli, y la verdad que me hizo recordar un montón de cosas que van quedando, y vos pensás que como ya no salen publicadas, ya no existen, sí, pero sí existen, como por ejemplo son las letras overnight. ¿Qué son las letras overnight? Los créditos overnight son créditos diarios, es de un día para el otro, como el call money. El call money es el efectivo que se prestan entre bancos o entidades que recaudan mucho efectivo, que se lo prestan a bancos, y es una tasa de interés por hora. Es ante la necesidad de liquidez. La tasa overlay es por fondos inmovilizados que se pagan por día. 5% estamos hablando, se está discutiendo de los jubilados. Ahora, ¿qué es la tasa? ¿Qué es lo que se está pagando la tasa de overlay? Yo te di un ejemplo. Vos tenés un comercio. Al final del día cerraste la caja y te quedó 10.000 pesos de caja. Al otro día, cuando abrís el negocio, ¿con cuánta plata abrís? Con 10.000 pesos. Con 10.000 pesos. Bueno, los bancos no. Y estoy hablando, ponele Banco Nación, provincia, son bancos nacionales, todo gira acá adentro, pero también pasa con los bancos extranjeros. En el momento que cierran caja, queda un efectivo que va al tesoro, hasta el otro día que se abre el tesoro y se abre para el banco. Bueno, ese saldo inmovilizado que está del cierre del día hasta la apertura del día siguiente a las 9 horas, paga intereses el Banco Central. Es decir, cualquier banco privado, extranjero o privado nacional, cierra, le da la caja a las 4 o 5 de la tarde, informa por mail al Banco Central cuánta plata tiene todo el banco como saldo en caja, cierran la caja fuerte y al otro día, cuando lo abre a las 9 de la mañana, tiene esa plata más los intereses que le pagó el Banco Central. ¿Qué tasa de interés le está pagando? El 36% anual. Vos decime
¿qué negocio privado hay que dé esta tasa de rentabilidad? Por tener la plata guardada. No es que la plata fue al Banco Central, no. Fue al tesoro de cada sucursal, eso se suma, se manda por mail, y de acuerdo a esto, esta tasa que tenemos, que no fue sancionada durante la época de Macri, fue sancionada durante la presidencia de Pratgay allá en el 2004, se viene esto pagando diariamente. Te digo, hablo de hoy a mañana, ni hablemos, cierra, estamos hablando 18 horas, se pagan intereses. En un fin de semana estás pagando casi 50 horas. Un fin de semana larga, ni te cuento. Una Semana Santa, por ejemplo. Cerró un miércoles, abrió el otro lunes, todo intereses. Por tener la plata en la caja fuerte nada más. ¿A los privados, a los bancos privados extranjeros también se les paga? No. ¿Se les paga? A ellos se les paga. Ah. Ponele, también se les paga a los dos bancos estatales. Pero el tema es que los bancos son bancos nacionales. Y después no giran al extranjero la regalía de esos intereses que tuvo. Los bancos extranjeros quedan acá. Sí lo hacen. Esto sí. Por eso precisan endeudarse, y está aprobado en el presupuesto, 61.500 millones, aparte de los 43.000 millones de vencimiento de deuda que tiene de capital. Más o menos son 154.000 millones de dólares lo que es de deuda externa en la Argentina, pero esos 61.500 millones, más a la espera de la liquidación de exportadores, es para bancar todo esto. ¿Por qué? Un banco extranjero después gira sus regalías a su casa matriz, y lo tiene que hacer en dólares. Entonces toda plata que entra, va a pasar lo mismo que con el Plan Gas 4. Comprarlo a Arabia Saudita te sale $1,50, y a nosotros el millón de BTU, y a nosotros nos va a cobrar nuestro propio gas $3, el millón de BTU. Porque encima le vamos a facilitar los dólares para que las empresas extranjeras puedan girarla al extranjero, puedan fugarla. Porque es cierto, dice el gobierno con respecto al Plan Gas 4. Con esto nos ahorramos 9.300 millones de importar, pero lo que no decís que vos le estás garantizando los dólares para que después giren las regalías al extranjero. Entonces es como si lo estuvieras importando. Encima con el pasivo ambiental, porque todo esto va al fracking. Volvemos al tema de los bancos. La tasa de interés de una LELIQ, 7 días, vence a los 7 días, es del 38% anual. Y estamos hablando que a los jubilados se le está discutiendo un 5% en 6 meses, porque de acá hasta marzo, una ley que todavía no está ya para este giro de regalías de los bancos y de las petroleras, la plata está asegurada. Se aprobó en el presupuesto 6.500 millones de dólares de deuda que después tenemos que pagar nosotros para que ellos se puedan llevar su ganancia. Y un 36% de las letras overnight, que es la tasa de interés diaria que comienza con la hora de cierre y de arqueo de los bancos hasta el otro día que se hace la apertura de las sucursales. Y estamos discutiendo 5% de los jubilados. Y esto también hay que decir, porque hay muchos que todavía plantean que acá el problema son el gasto social de los planes, esto. El gran subsidio no son los planes sociales. No es la canasta navideña que está reclamando el polo obrero, no es una canasta navideña. Son
5.300 millones diarios que se paga de interés a los bancos por las LELIQ, para que se queden con los pesos, para que no se vayan al dólar. Porque seamos claros, cuando entran dólares, vos fíjate cómo es el mecanismo. Y después vamos a seguir discutiendo la canasta navideña, a ver si eso es un problema. La Argentina entra, la operación básica de comercio exterior, entra al Tesoro Nacional, dólares, producto de préstamos, que después hay que pagar intereses, o a través de la liquidación de los exportadores. Entonces, una vez ingresa y por una fórmula de conversión, eso se imprime en pesos en relación a los dólares que entran. Entonces, esos pesos, producto de los dólares que entraron, sea por lo que sea, van al mercado. Y para que no vayan al dólar y aumente, entonces, por la otra ventanilla, por una ventanilla la emitió y por la otra ventanilla sale a rescatarlo y pagando intereses. Que esto que pasó con Macri y esto va a pasar el año que viene con Alberto Fernández. Porque por un lado, te dice, el gran anatema es, por supuesto, la emisión. Vos tenés dos formas de emisión. Uno es emitiendo deuda a través de bonos y otro es emitir billete. Ninguna de las dos cosas son buenas. Ninguna de las dos cosas son buenas. Emitir alocadamente billete o emitir alocadamente bonos de deuda. La diferencia es que cuando vos emitís billete no estás pagando intereses y cuando vos emitís bonos de deuda pagas intereses. Y encima lo pagás con legislación extranjera. ¿Se entiende? Entonces, cuando ingresan dólares por deuda, se emiten pesos. Y para que esos pesos no vayan al mercado, generen inflación o vayan a comprar dólares, por la otra ventanilla rescata esos pesos pagando intereses como la LELIQ. Entonces, recibiste plata por deuda, del cual tenés que pagar intereses. Después generaste pesos y para que esos pesos no generen inflación, hiciste la LELIQ y entonces pagas intereses por los billetes que vos hiciste producto de una fórmula de conversión por los dólares que te entraron por una deuda que tenés que pagar intereses. Y estamos discutiendo canasta navideña, el 5%, el IFE, 5.300 millones de pesos diarios se llevan el sistema de las LELIQ. 38% anual. Las letras, si la quieren anotar, no me creen, fíjense por internet, son todo, si bien las comunicaciones del Banco Central son secretas, y uno no tiene acceso a los, cómo se fundamentan esto, pero eso está. Overnight es O-B corta E-R-N-I-G-H-T, es inglés. Estos son las tasas, el interés que diariamente paga el Banco Central a los bancos por la plata que le queda a la noche y por la plata que le queda a los fines de semana y los fines de semana largos que los bancos no están abiertos. Yo pregunto, por ejemplo, Macondo, cuando cierra hoy a la noche y abre a la mañana, llama al Banco Central para decir, mire, me quedó 10.000 pesos, me van a pagar interés a mí también, como al Banco Río, al Banco Galicia o el HBC. No, usted no. El HBC sí, el Galicia sí, el francés sí. Usted, Macondo, arréglesela como pueda. Por hablar de un negocio que es querido por nosotros, porque ya vamos a volver cuando podamos volver, cuando nos dejen volver, pero vamos a esto. ¿Quién tiene un negocio donde uno cierra a la noche
y el Banco Central te pague una tasa de interés por la plata que te quedó a la noche hasta el otro día. O la gente que te depositan pesos y para esos pesos no llevarlo al dólar, lo convertís en LELIX y el Banco Central te paga 5.300 millones de intereses diarios. Creo, esto, ojo, yo no lo he escuchado a ninguno de estos adalides de la lucha contra el gasto público hablar de este tema. Está completamente silenciado. No lo he escuchado ni a Milei, no lo he escuchado al otro pelado que también Esper. No está en los grandes medios, lógicamente. Si los tipos llegan a tocar estos temas, a Milei le sacan el micrófono y desapareciste para toda la cosecha. Porque te pasa eso. Cuando vos hablas de estas cosas, no tenés acceso a los grandes medios. Ahora, es lo que está pasando. Esto la oposición tampoco lo ve, ¿eh? Porque no estoy hablando de Fernández nada más. Porque esto es una continuidad. Bien lo decía ayer Galeano. Trabajan en tándem. Los gobiernos liberales vienen y generan endeudamiento. Y después vienen los gobiernos pseudo progresistas a lamentarse por la herencia recibida, pero a instrumentar los ajustes. Más o menos lo mismo. Sí, hay una continuidad en la política económica, por lo menos en esto. Y son cosas que uno no es que lo dice a la tarde para amargar a la gente, sino para que no lleguemos a conclusiones equivocadas, donde realmente lo único que se busca es generar conflictos y divisiones entre nosotros. Pensar que los subsidios que están pidiendo, ahora están cortando una ruta, que están pidiendo una canasta navideña, arreglar un camino, hacer una zanja. En el siglo XXI estamos... Y también, Pablo, hay que decirlo, creación de puestos de trabajo. Planes. Bueno, pero a ver, ¿qué puestos de trabajo están generando los bancos? O las petroleras. O piensan que las petroleras toman, o la megaminería toman mucha mano de obra. Es todo máquina. Y obrero especializado que los llevan de un lado, que los llevan del Golfo de México a Arabia Saudita, de Arabia Saudita venite acá, o después los llevan al norte de África, qué sé yo. El tema no simplemente pasa por discriminar, y esto voy, que por ahí tomamos como un elemento de discriminación algunas organizaciones, porque muchas otras ya arreglaron con el gobierno y están tan mal como las que reclaman, pero como están en el gobierno se quedan en el molde. Pasa el problema por un plan más, un plan menos, por una canasta navideña o no, con estos números. La discusión del gasto público pasa por el 5 miserable % a los jubilados. 5.000, no me he cansado de repetirlo, 5.300 millones de pesos diarios de intereses de la LELIX. Y un interés del 36% por la plata que los bancos guardan a la noche. Entonces, me parece que ha llegado la hora de empezar a abrir los ojos y empezar a deslindar, a ver quién es que te macanea o no, quién es que te habla de estas cosas. Te la habla Milei, te la habla la oposición, no. Ni tampoco lo que hoy son oficialismos hablaban de estas cosas en la época de Macri, porque pasaba exactamente lo mismo. Es más, en esa época la tasa de las LELIX llegó a estar al 75%. Y sin embargo, nadie abría la boca con este tema.
Muy bien. Daniel Goyan, estamos en los albores de comenzar la vacunación. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, aseguró que en el país se encuentra en los albores de comenzar la vacunación contra el coronavirus y aseguró que en la provincia de Buenos Aires se trabaja de manera intensa para armar el operativo que comenzará ni bien lleguen las dosis. Estamos viendo todos los días que aparecen nuevas posibilidades y más cercanas. Todas las vacunas están demostrando que los anticuerpos neutralizantes duran más de 6 meses. Es una herramienta de excelencia para cortar la circulación viral. El titular de la cartera sanitaria bonaerense remarcó que si bien no hay una precisión exacta sobre la fecha en que llegarán las dosis, las autoridades nacionales hablan de tener una vacuna disponible en el mes de enero. En este sentido, Goyan manifestó que la provincia de Buenos Aires está preparando un operativo muy grande de vacunación que comenzará ni bien llegue en el marco de una campaña con la participación de nación, provincia y los municipios. Se van a habilitar escuelas para la vacunación. El PAMI lo va a hacer en las residencias geriátricas y el IOMA va a disponer de puestos de vacunación. Yo te digo, yo sabés lo que temo de esto, que sea lo mismo que el alimentar. Porque el alimentar, la tarjeta alimentar, ¿se acuerdan? Sí. Que se empezó a repartir acá en el Onsue y le cayó a la mitad de la pandemia. En la pandemia le cayó a la mitad del reparto de tarjeta. Hoy todavía hay gente que no tiene el alimentar y lo tendría que tener hace 9 meses atrás. En 9 meses atrás, 9 meses, no sé, como si había un problema de hambre, 9 meses no se resolvió. Ahora, ¿por qué habilitar escuelas? ¿Y por qué no se aplican en farmacias? Digo, yo calculo que también se deben aplicar en farmacias. Pero no sé por qué escuelas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Otro circo de la vacuna? ¿Vamos a hacer lo mismo que el alimentar? Raberta sacándose fotos al lado de militante K poniendo vacuna. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo se precisó? Tuvimos vacunaciones masivas. Uno ha conocido algunas. Y una vez al año era. Ahora, ¿qué es esto de abrir escuelas, puestos callejeros? ¿Qué quieren hacer de esto? ¿Un circo? A mí me parece bárbaro que primero, hay que ver qué tipo de vacuna es. Hablar de albores, cercanía. Todavía no hay ninguna que tenga la firma. No. Ninguna finalizó. Hasta ahora nadie puso la firma diciendo esto funciona. Pues todos hablan, pero la firma diciendo esto funciona no está. Escuché a profesionales que se necesitaba una aprobación del ANMAT, entre otras cosas, ¿no? Mira, alguien tiene que ponerle la firma para decir, alguien por supuesto calificado, para decir, mire, esto va a ser lo que se dice que va a ser. Ahora, nadie quiere arriesgar la firma. Ni la institución local ni las internacionales. ¿Viste? Nadie pone la chueca. Nadie dice, esto es polenta. Para nada. Entonces, albores, cercanía, me parece bárbaro y que igualmente vean cómo van a organizar. Ahora, lo que estoy viendo no me gusta. Yo, la verdad, lo que estoy viendo no me gusta. Digamos, hay en Mar del Plata hay salas de primeros auxilios. También. Hay algunas históricas que son vacunatorios históricos. Hay clínicas, hay un montón de farmacias sindicales y particulares. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? O nunca tuvimos una campaña de vacunación. Vamos a abrir escuelas, puestos callejeros, te vamos a vacunar en el PAMI. No, mirá, que me vacunen, que pongan en la jeringa lo que saben, todos los años nos vacunamos con la gripe.
Vamos a la farmacia del sindicato y listo. Y cada sindicato tiene su propia farmacia, los jubilados tienen su centro de atención, hay clínica, esto. ¿Qué es eso de abrir escuelas? ¿Qué vamos a llevar congeladores a la escuela? ¿Cómo funciona? Me parece que lo que están armando es un circo como que les salió mal, porque la idea del plan alimentar era entregar la tarjeta y sacarse la foto con la gente que entrega la tarjeta. Por eso esa cosa espectacular, cosa que se hubiera hecho de otra manera. Que se suspendió al llegar el tema de la cuarentena. Claro. Y después se empezó a repartir la tarjeta alimentar por el correo argentino. No, pero el correo dejó de funcionar. Sí. Ellos dijeron, el correo todavía no está funcionando. Ajá. Se está repartiendo, van a cuentagotas, todavía hay un montón dando vuelta. Ah. 9 meses, problema del hambre, 9 meses. Lo que pasa, lo que tendría que haber hecho es aumentar los planes que ya había en la idea última, la UEH, algunas otras. Pero ¿qué pasa? O sea, acreditar el dinero ahí. Es más fácil. Donde ya está. Es más fácil. Pero ¿qué pasa? Vos haciendo la tarjeta nueva, te daba la posibilidad, porque yo lo he visto, yo estaba en el reparto de la tarjeta como empleado de banco, pero te da la posibilidad de estar ahí, sacarte la foto con la gente, mostrar, dar vueltas por ahí con los tipos que yo le he visto a referentes políticos y sindicales, donde iban con su fotógrafo y cameraman, mientras ellos caminaban le iban sacando fotos. Claro, eso si vos lo hacés bien, eso no lo puedes hacer. Y acá van a hacer lo mismo, evidentemente, abrir escuelas, pero tener las farmacias para hacer eso. Todos tienen una farmacia cerca, el promedio más o menos, una cada 6 cuadras, un habitante tiene una farmacia a 6 cuadras, ponele en lugares más alejados con los centros de salud, podéis habilitarlo tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Abrir la escuela, habilitar otros ámbitos, te da la posibilidad de que vengan los dirigentes políticos con el fotógrafo y el cameraman. Ojalá no les salga lo mismo que con la alimentar, porque hay gente que hace 9 meses que está esperando el alimentar. Se habilitó el permiso para entrar a Mar del Plata en temporada. A partir de este martes y hasta el 4 de abril, quienes deseen veranear en la ciudad podrán hacerlo sin necesidad de cumplir una cuarentena o someterse a un hisopado. Para Mar del Plata o cualquier destino de la provincia de Buenos Aires, hay que presentar un certificado único para circular, que se tramita en la página www.argentina.gov.ar o a través de la aplicación para celular Cuidar Verano. Hasta el 15 de diciembre la aprobación del permiso será automática. Después de esa fecha, los turistas deberán sacarlo con al menos 5 días de anticipación. El permiso se tramita a través del siguiente link: www.argentina.gov.ar/verano. Y Mar del Plata se prepara para una temporada al aire libre. Corredores gastronómicos en áreas peatonalizadas, autoestadios, ferias y espacios públicos acondicionados son alternativas que la ciudad está organizando para un verano en el que se destacarán los espacios al descubierto. El autoestadio estará en la Manzana de los Circos, el centro comercial portuario con mesas y sillas al aire libre y una feria gastronómica en el sector de los Silos. La playa de estacionamiento del centro comercial del puerto este verano será un restaurante a cielo abierto. La peatonalización de calles para actividades gastronómicas será una de las novedades de la temporada
Ya está confirmado el corredor gastronómico en diagonal Pueyrredón y Belgrano, y se proyecta implementar estos corredores también en la calle Olavarría y Alem. Ahora te digo que de esto... Esperemos que no llueva. Bueno, vos ya anticipaste. Va a ser un verano seco, lo cual no quita claro, que va a ser un verano... alguna lluvia, una tormenta va a haber. Y sí, pero bueno. Digo, no pensando en los choripaneros, ¿no? Porque de acuerdo al contexto que se va a manejar la gastronomía, no veo motivo para no habilitar los puestos de choripán. Porque, ¿cómo va a ser el tema de los baños públicos, lavarse las manos? No, a los choripaneros no. En la opinión que yo tengo, no les van a habilitar nada. Se habilitaron los food truck, como dijo el representante de los choripaneros, pero a ellos los sacan de todos los lugares. Y me parece donde se instalan, los sacan. Me parece que no es el momento, dado el contexto como está. Si van a estar todos en la calle. A ver, yo estoy comiendo en un restaurante y a 50 metros, a 10 metros, o lo que vos quieras, pasan autos tirando monóxido de carbono, el humo negro, el viento levanta algo de tierra, algo de viento va a haber. Lo que está pronosticado es un verano seco, no un verano sin viento. Son dos cosas distintas. Así que me parece que tendría por lo menos ver en esta oportunidad una política distinta a esta actividad. Porque si vas a habilitar a todos así, habilita a todos así. Muy bien, ya estamos terminando, pero vamos a decir que vuelve a sonar Aníbal Fernández en medio de rumores de una salida de Sabina Frederick. Aníbal Fernández volvió a sonar como el primer suplente para entrar al gabinete en medio de los rumores de la salida de la ministra de Seguridad Sabina Frederick, que fue respaldada por la Rosada en su enfrentamiento con Sergio Berni. Pero ahora quedó en la mira, luego de la despedida de Diego Maradona, justo cuando cada ministro se sigue de cerca, antes de cumplirse el primer año de gestión. La ministra le echa la culpa a Diego Santilli por el tema del velatorio de Maradona, que estaba a cargo de la seguridad por parte del gobierno porteño. Las declaraciones estas causaron malestar dentro del gobierno, más aún cuando se evaluó evacuar a Alberto Fernández de la Rosada en medio de los incidentes que provocaron los Barras Bravas. Así que, bueno, Frederick está ahí en la cuerda floja. Te digo sinceramente, el gobierno, y no es responsabilidad de Frederick, el gobierno se expuso como si no tuviera problema, se expuso a un problema y lo tuvo. Lo tuvo para ellos, lo tuvo para Frederick, lo tuvo para... Ahora, ¿era necesario el velorio en la Casa Rosada? ¿No había otros ámbitos más abiertos? Se podría haber hecho en un estadio. Digo... hacerlo en la Bombonera, qué sé yo, claro, en la cancha de Argentino. Uh-huh. Bueno, después Pablo, no le eché la culpa a los familiares como le echaron la culpa a los familiares. Sí, yo creo que el gobierno tiene, claro, lo que pasa es que quiso ser política con esto, pero el gobierno tiene otros problemas que para meterse en estas cosas que nunca van a salir bien. Y si la verdad Frederick es un desastre, porque es un desastre, vamos a decir que en la provincia no hay ningún éxito, porque salvo de salir a garrotear a mujeres con chico en brazo, Berni, otra cosa no hemos visto, porque los robos, los asaltos en la vía pública, los asaltos a la casa siguen como desde los 90. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo hasta el martes que viene con Prohibido Olvidar, con un tema de Pablo Milanés. Yo no te pido. Hasta el martes que viene.